Estamos de nuevo aquí en Radio Sefarad, otra semana más en Revista de Medio Oriente, y nos alegramos de saludar de nuevo a Masa Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Muy bien, estamos en Radio Sefarad, como siempre, trayendo a los oyentes este programa que llevas con nosotros, en el que nos hablas de medios de comunicación y artículos publicados en diarios, generalmente, ¿no? Hablamos de diarios en castellano, que tocan los asuntos de Medio Oriente, y como no puede ser de otra forma y tan de actualidad, está desde hace 2 semanas, desde hace 2 viernes, será este tercer viernes que llegue la nueva manifestación en esas marchas del retorno en la Franja de Gaza. Nos vas a hablar de artículos de opinión en relación a la pasada semana, al viernes pasado. Sí, voy a hablar de artículos de opinión. Vamos a ser más correctos. Vamos a hablar de artículos que están en la sección de opinión, porque los artículos que no son de opinión en lengua hispana también son de opinión. Y explico por qué. Hay muchísimo de lo que se dice, muchísimo de lo que se escribe que es pura opinión. Para empezar, voy a dar un puro ejemplo. El mero hecho de hablar de la marcha del retorno, de la llamada marcha del retorno, hablar que están reivindicando el derecho al el regreso del retorno de los refugiados, sin poner entre comillas derecho al retorno, ya es una toma de partido. ¿Por qué? Derecho al retorno no es algo que exista como tal en este caso, es parte de la reivindicación de los palestinos, con lo cual es parte de lo que uno de los lados del conflicto están diciendo. Además, recordemos que eso también parece mentira, hay que recordarlo, pero muchos medios lo han escrito mal. No son los palestinos que se marcharon todos los que quieren volver, estamos hablando de sus descendientes. Se marcharon unos 750.000 y ahora quieren volver 5 millones y punta. De esto se está hablando ahora mismo. Entonces, habría que hacer un poquito hincapié. Esto en cuestiones de información. Y digo información porque, insisto, se cuelan artículos de opinión, básicamente más que de información. Pero vayamos a la opinión en sí. Hay un par de artículos en los que quiero destacar. Uno de ellos es un artículo que vimos publicado en La Opinión de Málaga y lo firmaba el diplomático español que fuera embajador en Washington y que ya hemos hablado de él en su momento, que es Jorge Vizcayar. Publicó este artículo que se titula Matar palestinos. Es del 8 de abril y dice: matar palestinos, y prosigue en la primera frase, se ha convertido en una rutina para los israelíes. Y dice después que en Gaza 2 de cada 3 personas son refugiados que fueron expulsados de sus hogares al crearse el Estado de Israel. Insisto, dudo bastante que 2 de cada 3 personas en Gaza tengan más de 70 años, porque si estamos hablando de una población tan envejecida, estamos hablando de otro lugar, no de Gaza, sin duda alguna. Insistimos, está hablando de descendientes. Pero, bueno, o que heredan. Hay que recordar que en el caso de los refugiados palestinos, la condición de refugiado se hereda, algo que no sucede en el resto de los refugiados. La ONU tiene 2 organismos que se ocupan de los refugiados. Uno de ellos es ACNUR, que se ocupa de todos los refugiados del mundo excepto de los palestinos, y la otra es la UNRWA, que se ocupa exclusivamente de los palestinos. ACNUR se ocupa de encontrarles alojamiento, adaptarlos a nuevas sociedades, conseguir que se adapten a nuevos países, que consigan nacionalidades, etc. La UNRWA se ocupa de que crezcan como refugiados y poder utilizarlos como arma de negociación, en fin, básicamente. Y aquí estoy haciendo yo algo de opinión, tengo que confesar. En cualquier caso, no son 2 de cada 3 personas refugiados, y lo de que los israelíes lo de matar palestinos se ha convertido en una rutina para los israelíes es bastante, demuestra bastante desde la toma de partido del que sale y la falta de conocimiento.
también hay que aclarar otra cosa, no todos los refugiados fueron expulsados. Y eso es algo que aclaran también todos quienes investigaron o quienes estudian la cuestión de los refugiados. Muchos de ellos efectivamente fueron expulsados, pero muchísimos otros se marcharon básicamente siguiendo los llamados de sus líderes, o incluso imitándolos porque se marcharon. Les dijeron: márchense, echamos a los judíos al mar y recuperamos esto. Y también otro detalle importante es que esos refugiados surgen a raíz de una guerra que inician los estados árabes contra el flamante Estado de Israel. Con lo cual, hay muchísimas cuestiones que poner con respecto a estos refugiados que habría que aclarar. Pero bueno, ¿para qué los vamos a aclarar si la idea es opinar en contra de Israel? Por supuesto, el artículo incluye el famoso Tel Aviv como capital de Israel. O sea, ya ni sabes cuál es la capital de Israel, pero escribes un artículo al respecto. Hay un párrafo donde viene a insinuar que dice directamente que la mala conciencia mundial por el Holocausto se proyectó en la resolución 181 que creó el Estado de Israel. Y eso es completamente falso. La 181 de la ONU no es más que, de algún modo, recogía la ONU algo que se había decretado ya en 1922 por la Liga de las Naciones y que es de como 1922, anterior al Holocausto, y ya algo que también surge con la Declaración de Balfour en 1917, que reconoce el derecho de los judíos a tener su homeland, su lugar en su tierra originaria, que es en lo que entonces se conocía como el mandato británico de Palestina. Y esto es muy interesante porque ahí es cuando te das cuenta que el señor que escribe no sabe ni de qué está escribiendo, porque dice que la ONU creó sobre el papel dos estados, uno palestino e israelí. Esto ya es un error porque nunca se habló de Estado palestino, se habló de Estado árabe, pero bueno, da igual. Y dice Jorge Descallar que se creó sobre lo que había sido el mandato británico de Transjordania. O sea, básicamente no tengo ni idea de qué hablo, pero yo hablo porque, total, opinar es gratis, hay que decir algo. No es sobre el mandato británico de Transjordania. Transjordania es la primera parte que se corta del antiguo mandato de Palestina, británico de Palestina, que es lo que hoy es Jordania, y que en ningún momento la 181 habló de dividir Jordania. Este era el artículo, Masa, que contabas de Jorge Descallar. Creo que tienes algún otro por ahí también que querías comentar. Sí, quiero comentar uno sobre el que estamos escribiendo ahora mismo, que salió publicado en La Vanguardia. Es un poquito más complejo en la medida en la que intenta, en este caso, también analizar la figura de Hamás, diciendo que Hamás es un grupo terrorista, que a estas alturas ya que alguien lo mencione, pues nos parece fascinante, ¿no? Que alguien se tome el trabajo de mencionar que Hamás está considerado un grupo terrorista. También habla de lo que ha hecho Hamás, etc. El problema es que falla a la hora de explicar algunas de las cosas que suceden ahora. Por ejemplo, dice que Israel disparaba a matar fuego real contra gente desarmada, que lanzan piedras, incendian neumáticos y que no hay prueba, dice, de que, como dice el ejército israelí, de que haya habido ataques con explosivos. O sea, pruebas sobran. Hay fotografías, hay videos, muchísimas pruebas de que es así. No sé por qué directamente el analista Javier Mas de Hashas o de Shashas decide que no hay ninguna prueba. No sé por qué decide directamente que esas pruebas que están ahí no. En ningún momento están entendiendo realmente la amenaza a la que se enfrenta Israel, porque da la impresión de que llegan 4 jóvenes con neumáticos y los israelíes le disparan. Entendamos que los neumáticos se prenden para impedir la visión. Entendamos que cualquier infiltración en esa frontera es peligrosísima, básicamente porque las poblaciones del sur están a unos poquitos kilómetros de esa frontera. Cualquier infiltración terrorista es un peligro vital y hay que entenderlo. También habla de desproporción. En ningún momento de
de la respuesta israelí. Insisto, si no entiendes la amenaza, no entiendes la respuesta. En ningún momento explica que la mayoría de esos fallecidos el primer viernes fueron identificados como miembros de grupos terroristas, algo que incluso los grupos terroristas han reconocido. Y vende este artículo de La Vanguardia una idea de Hamás como grupo no violento, de que aunque es un grupo terrorista, dice, ahora se protesta por el derecho al retorno sobre la no violencia. La propia idea del derecho al retorno, insisto que debería ir entre comillas, esa misma idea es violenta en sí, porque la idea del derecho al retorno lo que quiere decir es, vamos a meter a 5 millones de palestinos en Israel para evitar que siga existiendo el Estado judío. O sea, es la aniquilación de Israel como Estado judío. Yo creo que es bastante violento por sí. Lo que no quiere decir, lo que pasa es que nadie va un poquito más allá. Y esto está reconocido por los propios líderes palestinos, desde el BDS mismo, que aboga por el regreso de todos los refugiados o los descendientes de refugiados, lo han dicho claramente. Evidentemente no va a haber un Estado judío y un Estado árabe o un Estado palestino. La idea es terminar con un Estado judío. Y esta es la clave del conflicto. Hasta que no se acepte el derecho de los judíos a tener su Estado en su tierra ancestral, pues hasta ese momento ahí vamos a seguir con el conflicto. También este artículo dice que el 70% de la población es refugiada y que en el 48 perdieron sus casas. Insisto, no, el 70% de la población no perdió sus casas en el 48. Bueno, tampoco hay ninguna mención, por cierto, a los 800.000 judíos que fueron también expulsados de los países árabes a raíz del conflicto con Israel. También habla de férreo bloqueo. Pues no es tan férreo, porque pasan alimentos, pasa ayuda humanitaria, y recordemos que también hay una frontera con Egipto, un detalle que olvidan todos los analistas a la hora de hablar del bloqueo. Bueno, es un artículo en el que estamos trabajando todavía, pero tenemos mucho trabajo por delante, porque lo que hay es una especie de fascinación por este discurso de que Hamás ahora está siendo no violento. Los vemos en videos disparar, vemos que hay granadas, vemos que hay intentos de infiltración, recordamos que es un grupo terrorista, pero decimos que no hay ninguna prueba de que eso sea violento. Yo no sé qué tienen que hacer para que haya pruebas de que eso sea violento. ¿Matar a la mitad de la población del sur? Bueno, pero entonces ya es para lo que está el ejército de Israel, para evitar que esto suceda. Pues muchas gracias, Masa, por seguir compartiendo aquí vuestro trabajo de Revista de Medio Oriente aquí en este espacio de Radio Sefarad, y volveremos a hablar la semana que viene, probablemente también de altercados en la Franja de Gaza, o al menos de opiniones o artículos. Esperemos que no. Esperemos que no. Veremos cómo se desarrolla esta próxima semana. Pero volveremos la próxima semana contigo para que nos hables de vuestro trabajo en Revista de Medio Oriente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.